nosotros. ¿Cómo Dios va a tener misericordia de nosotros? Y que sepultará nuestras iniquidades. ¿Dónde van a quedar sepultadas? Echará en lo profundo del mar a todos nuestros pecados. Hermano, ¿sus pecados han sido echados al fondo del mar? ¿Usted cree eso? Amén. 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 Pero aquí dice que va a echar, no que ya los echó. Está hablando de tiempo futuro. Acompáñame entonces al libro de Juan, el capítulo 16. Y Juan, en el capítulo 16, Jesús está hablando y nos está amonestando y preparando para lo que ha de venir. En este tiempo le está hablando directamente a los discípulos. Y es el momento justo antes de que Él, esa misma noche que Él va a ser prendido y llevado a la cruz. Y dice, versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Si Jesús, el mismo Dios, nos dice algo, cuando Dios habla, su pueblo escucha. Amén. Y Él dice, para que no tengáis tropiezo. ¿Tropezaron los discípulos? Él les había avisado de antemano para que no tuvieran tropiezo. Y aún así tropezaron. Podemos recordar, todos le abandonaron, a excepción de uno. Hubo uno que no le abandonó. Otro le negó. Él fue con ese uno que no le abandonó. Estuvo allí pero en el momento crucial le negó. Y el otro, que no estaba en ese momento, porque ya se había ido, le entregó, lo engañó, lo vendió. ¿Cómo nosotros podemos vender a Jesús? Pensemos un momento en eso. ¿Cómo podemos vender a Jesús? Con mentiras. Con mentiras, ¿cómo así? Mentir algo que me dicen decir otra cosa es una mentira. Pero, ¿en qué propósito es? O sea, ¿cómo vendemos a Jesús? Porque para yo vender a Jesús, tengo que primero tenerle. No puedo vender algo que no tengo. Cambiándolo por otra cosa. Exactamente. Cuando nosotros pensamos que hay otras cosas que son de más valor a Jesús. Nosotros se nos ha dado la verdad. Nosotros tenemos el mensaje final para esta tierra. Cuando nosotros ponemos otras cosas como prioridad, estamos vendiendo a Jesús. ¿Ya? Cuando yo saco beneficio, estoy vendiendo a Jesús. Y hay muchos hoy en día que hacen eso. Es lo que se considera el evangelio de la abundancia, el evangelio de las bendiciones. Ellos dicen, sigue a Jesús y te va a bendecir. Y le siguen por recibir beneficio. Dice el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto se lo dijo a los discípulos, que iban a ser expulsados de las sinagogas. ¿Fueron expulsados de las sinagogas? ¿Recuerdan cuando le prohibieron a Pedro predicar y a Juan? Y ellos siguieron predicando. Y la respuesta que le dieron es, no es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sabemos que nosotros vamos a tener esa experiencia también. Porque se nos va a poner en una misma situación. Vamos a estar en ella. Y vamos a ser expulsados de las sinagogas. Y los que nos persigan van a pensar que van a estar haciendo servicio a Dios.
Y harán esto, y dice Jesús, ¿por qué? Porque no conocen a mi Padre ni a mí. No me conocen. Piensan que están haciéndome servicio, pero ellos aún en realidad no me conocen. Están equivocados, están yendo por un camino que no les dije que fueran. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Ahora, Jesús está hablando con los discípulos. Los discípulos pasaron por una hora difícil cuando Él fue aprendido y crucificado. Pero aún así, ellos aprendieron de la experiencia. Y después, cuando les tocó testificar, no tendrían miedo, no tendrían absolutamente ningún temor de llevar adelante la palabra de Dios. A nosotros nos va a acontecer lo mismo. A medida que se cierre el tiempo de gracia, antes de la venida de Jesús, va a suceder exactamente lo mismo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, dice Jesús. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me preguntas, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora, el versículo 7 nos da una vislumbre de lo que en el plan de salvación se llama o se considera como el cumplimiento de esta fase. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo es que nos conviene que Jesús se vaya? ¿Cómo puede ser eso posible? Si hemos de estar con Él está. Él es el único que puede defendernos. Él es el único que puede darnos el pan de vida. Él es el único que puede darnos las palabras de vida, de salvación. Pero Él nos dice, os conviene, buenos días, bienvenidos, que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Jesús entonces tiene que ir o partir para que el Consolador pueda venir. ¿Qué es lo que causa que el Consolador venga? Porque Jesús dice que una condición es la condición para que el Consolador venga, de que Jesús se vaya y parta. Mas si me fuere, ahí viene la respuesta, os lo enviaré. Jesús tiene que partir para poder enviar el Consolador. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Por qué tiene que partir para enviar el Consolador? He ahí la importancia de lo que estamos estudiando hoy. Hoy en día estamos en ese tiempo en el cual ya ha enviado el Consolador, porque Jesús ya partió. Jesús ascendió al cielo. Y cuando Jesús asciende al cielo, en el cielo es ungido como sumo sacerdote. Amén. Y al él tener ese ungimiento como sumo sacerdote, entonces, después de esa unción, Él puede enviarnos el Espíritu Santo. Vamos a un salmo en la Biblia. Y este salmo nos indica el evento, estaba profetizando acerca de este evento. Y vamos a ver, el salmo es el salmo, I believe, 27. Perdón, el salmo número 133. Salmo 133. Y después vamos al 27. Cuando Jesús parte, Él les dice a los discípulos una instrucción muy clara y específica. Él les dice, permaneced en Jerusalén, no salgáis de ella hasta que se cumpla el tiempo. ¿Ok? Y es en esa circunstancia, en esa condición, donde ellos están en el aposento alto, unidos, unánimes,
como nos dice el Espíritu Santo, también el libro de Hechos, específicamente el libro de Hechos, y el Espíritu Santo ya nos aclara. Estaban unánimes, habían hecho reconciliación entre sí mismos, se habían perdonado sus pecados y las ofensas que tenían uno del otro. Habían apartado completamente de ese yo quiero ser el primero y el mejor, y a eso se había ido. Cuando ellos llegaron a ese punto, estaban unánimes en ese aposento alto. Y es en ese aposento alto, cuando ellos están unánimes, que el Señor pudo derramar su Santo Espíritu. Y esto es lo que acontece en el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo estaban los discípulos? Juntos en armonía. En el capítulo 1 de Hechos nos dice que estaban unánimes, de una sola mente, de un solo corazón. Está confirmando lo que se había dicho. Y este es un salmo de David, por cierto, 500 años antes. Es, versículo 2, como el buen óleo sobre la cabeza. Y el óleo es aceite de ungimiento, de unción, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén. En el momento en que Jesús es ungido como sumo sacerdote en el cielo, el Espíritu Santo se derrama sobre él como aceite y cae de su cabeza a la barba, a los pies de la vestidura del sumo sacerdote y desciende a su pueblo. En ese momento es que el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés, 40 días después de que Jesús asciende al cielo. Todo lleva su tiempo, todo estaba marcado, porque ese era el punto el cual Dios quería tenernos. Ahora, Jesús es instalado como sumo pontífice, el único sumo pontífice, porque ese que anda por aquí no es un sumo pontífice falso, por eso se llama anticristo, porque está haciendo lo opuesto de Jesús. El único sumo pontífice verdadero, el sumo sacerdote, es Cristo Jesús, el cual intercede por su pueblo en el cielo. Amén. Vamos a libros de Hebreos, donde nos dice más al respecto. Y en el libro de Hebreos vamos a ver ciertas cosas pequeñas donde nos habla. Desde el versículo 1 en el capítulo 1, Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres y a los profetas, entre los cuales estamos hablando de David, que acaba de profetizar la venida del Espíritu Santo. En estos postreros días nos ha hablado del Hijo, por el Hijo, porque ya al enviar a su Hijo en carne y hueso, está expresándose como es verdaderamente. Por eso Jesús le decía a sus discípulos: si me habéis visto a mí, has visto al Padre. Por eso el Padre fue manifestado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es la voz, el poder de su potencia, el cual, siendo resplandor de su gloria, imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y aquí viene la conexión al versículo que leímos anteriormente. ¿Cómo es que Dios puede perdonar nuestros pecados? ¿Cómo es que Dios puede olvidarse de nuestros pecados? Y en este caso el propósito es de purificarnos de nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Jesús ascendió, Él se sentó a la diestra del Padre. Cuando el discípulo que fue el primer diácono, Esteban, uno de los primeros diáconos, fue apedreado. Al él, buenos días, bienvenida, al él, en ese momento, antes de él fallecer y pasar, él ve en visión a Cristo sentado a la diestra del Padre. O sea, confirmando exactamente lo que se había dicho.
y lo que se había profetizado. Hecho tanto mayor, superior a los ángeles, cuando heredó más que ante excelente nombre que todos ellos. Y hace una pregunta. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú. O sea que Jesús no es un ángel. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Por eso se le llama a Jesucristo el Hijo del Padre. Ahora, Jesús existía antes de María, ¿sí o no? Sí, Jesús fue engendrado como ser humano a través de María, sí. como ser humano. Pero ya le existía como Dios antes. Y por eso dice otra vez. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros los llama fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad es el centro de tu reino. Y estamos en Hebreos 1, versículo 8. Mas has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Y aquí está el ungimiento de Cristo como sumo sacerdote. El Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son sobre toda obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como vestidura. Y como tú un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Jesús, cuando asciende al cielo, es ungido, y en ese proceso de ungimiento es donde el Espíritu Santo es enviado a nosotros, así como Él lo prometió. Si yo me fuere, os enviaré. Eso fue lo que Él dijo. Él tenía que asistir, ser ungido, para una vez haber sido ungido, entonces Él tiene derecho de enviar el Espíritu Santo. Continuamos en el libro de Hebreos y nos dice en los versículos siguientes del capítulo 2. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, o sea, lo que ha de venir. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre todas las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 8. Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esa es la misma pregunta que yo les he hecho antes. Y es una pregunta que tiene realidad en el mundo en el cual vivimos. Jesús murió en la cruz. ¿Sí o no? ¿Hecho o fact? Hecho. Okay. Jesús en la cruz ganó el derecho de este planeta como el segundo Adán. Venció donde Adán falló. Recuperó el derecho de este planeta, ¿cierto? Amén. Si eso es así, eso aconteció hace casi 2000 años. ¿Por qué entonces todavía hay muerte? ¿Por qué hay pecado? Si Jesús venció y su reino es un reino de justicia y de paz y de misericordia y de una vida correcta, ¿por qué todavía hay pecado y hay muerte? La muerte reina todavía aquí. La muerte, ninguno de nosotros estamos exentos a la muerte. Y experimentamos el pecado en todos los días de nuestras vidas. Lo que nos hacen los que tal vez algunas veces cometemos error y hacemos. ¿Por qué?
Aquí está la respuesta. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Está hecho. Pero acuérdense, dice, nada dejó de que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos a todas las cosas que sean sujetas. El versículo del capítulo anterior donde dice que él le dijo que siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Iba a haber un tiempo, un lapso de tiempo donde eso iba a acontecer. El enemigo, Satanás, y todos los que le siguen, tienen que ser vencidos. Pero ¿cómo se van a vencer? No podemos, no nos están mandando que salgamos a matarlos. ¿Cómo tú puedes matar al diablo? No se puede. Amén. Exactamente. Esa es la respuesta. Si nosotros, pueblo de Dios, rescatado por su sangre, por su sacrificio, decidimos en nuestra mente, en nuestros corazones, obedecer a Dios, aceptando ese sacrificio de Cristo, decidimos obedecer a Dios diariamente. En ese momento estamos desterrando al enemigo. ¿Por qué? ¿Quién es el planeta Tierra? Y hice una pregunta porque aparentemente incorrecta, porque yo pregunto ¿quién es? En vez de ¿qué es? Pero la realidad es que el planeta somos nosotros, hermanos. ¿De dónde fuimos hechos? Del polvo de la tierra. Nosotros somos el planeta. Esto se creó para nosotros. Cristo vino a salvarnos a nosotros. Jesús en la cruz hizo posible que nosotros podamos recuperar este planeta. Amén. Volvemos entonces a la pregunta del versículo inicial. Dios que tiene misericordia, que perdona los pecados, que los borra y que los echa al fondo de la mar. Eso es lo que viene, lo que ha de acontecer. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, personal, único, como si no hubiera nadie más, y ponemos por obra la obediencia, con su poder, porque no, el poder no es nuestro. Nosotros no podemos, no tenemos absolutamente ninguna habilidad de hacerlo. La única habilidad que nosotros tenemos es decidir. La decisión esa nadie la puede hacer por nosotros, ni siquiera Dios nos obliga. El diablo tampoco puede. Él puede tentarnos, él puede empujarnos, poner presión, poner las circunstancias difíciles. Y oro, hermanos, por los que son recién bautizados, porque ellos tienen una batalla tremenda. Si ustedes no se han dado cuenta, no sé, Sarita, hermana Teresita, perdón. Tu vida tal vez la has sentido un poquito más difícil después de ese tiempo. Yo sé porque he hablado con Larry y él me cuenta lo mismo. Y no es coincidencia. Es una batalla a muerte. Pero no hemos de ceder. Hemos de obedecer, mantenernos en pie, porque el Señor nos ha prometido y su palabra siempre la cumple. Él nos prometió que iba a estar con nosotros. Ese Espíritu Santo que le fue dado a los apóstoles es el mismo Espíritu Santo que nos da a nosotros para que podamos vencer. Es el poder que nos da la capacidad de caminar sin pecado en esta tierra, cuando elegimos obedecer. Esa elección la hacemos todos los días, cada día que morimos a nosotros mismos, la que yo quiero hacer. No como yo quiera, como dijo Jesús en el Getsemaní, más como tú quieras. ¿Se acuerdan esa experiencia? Esa experiencia hemos de vivirla todos los días nosotros. No buscando lo que yo quiera, sino que el Señor me pida que haga. Hacer la voluntad de Dios. Y a nosotros practicar eso, ponerlo en práctica, decidirlo constantemente, cada día, cada momento, ponemos a muerte, desterramos al enemigo. ¿Por qué? Porque ya no tiene nada en nosotros. Y entre más haya de aquellos que obedecen la palabra de Dios, entonces Dios va a tener un pueblo por el cual venir a rescatar y a extraer de este planeta. Ese es el momento en el cual estamos viviendo. Continuemos en el libro de Hebreos, donde nos dice lo siguiente. Jesús tenía que venir como ser humano. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Y leemos del 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14.
Me acompañan y leo la palabra de Dios. Dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ya fue ungido, que ya fue inaugurado, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Profesión es lo que nosotros creemos, lo que hemos aceptado, en lo cual nosotros estamos en pie. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otra parte de la palabra de Dios dice que Jesús sabe que somos carne. Fuimos vendidos al pecado por nuestros primeros padres. Esa es nuestra debilidad. ¿Sí o qué? Y es algo que está en nosotros, que no podemos separar de nosotros. Es algo que somos, no necesariamente que tenemos. Ese es el problema, porque somos. Entonces, ¿cómo el Señor nos cambia de ser un hombre, una persona que va hacia el pecado, a una persona que va hacia la obediencia? Aquí está. Él pasó por nuestras experiencias como ser humano. Yo no puedo decir Jesús no entiende lo que yo estoy pasando. Yo no puedo decir Jesús no sabe, no conoce, no tiene la menor idea de lo que significa lo que estoy pasando yo. No puedo decir eso porque Él pasó por todo y más de lo que yo he pasado como ser humano. Y por eso Él tenía que venir como uno de nosotros para poder entender, para poder defendernos en el cielo ante el tribunal del universo. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. No hay diferencia. Exactamente igual que nosotros. Jesús pasó por lo que nosotros hemos de pasar. Por eso yo no puedo decir, Él no entiende. Sí, Él entiende, absolutamente entiende. Pero sin pecado. Él venció. Él venció en nuestro nombre. Pero no queda ahí, mis hermanos. Al Él vencer, Él nos está dando ejemplo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir tome su cruz? Niéguese a sí mismo. Exactamente lo mismo. Y así como Él nos dejó ejemplo, hemos de nosotros de pasar. Si queremos estar vivos cuando Jesús venga, hemos de pasar por esa misma experiencia y prepararnos para ello. En este tiempo de gracia, mientras todavía existe la gracia. Por eso dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras versiones, y la voy a traducir de la New King James, porque en el New King James nos dice algo un poquito más claro. Entonces, vengamos al trono de la gracia para que podamos obtener misericordia y encontrar ayuda en el tiempo apropiado, en el tiempo de necesidad. ¿Cuándo es el tiempo de necesidad? Ese tiempo va a venir, no está aquí todavía, porque ahora estamos bajo el tiempo de la gracia. Jesús está intercediendo por nosotros en el cielo, estamos claros en eso. Desde 1844 comenzó el juicio investigador. Y ese fue el principio de este movimiento, de esta iglesia. El propósito por el cual fuimos llamados de otras iglesias para predicar este mensaje. Estamos bajo juicio desde ese tiempo hasta ahora. No sabemos cuándo va a cerrarse ese tiempo de gracia. Pero está pronto por ser. Porque tiene que cerrarse antes de que Cristo venga. Entonces, cuando se cierre, antes de que se cierre el tiempo de gracia, justo antes de que se cierre el tiempo de gracia, el pueblo, los seres humanos y específicamente el pueblo de Dios va a ser probado. Nuestra fe va a ser probada. Ahí se va a saber quiénes son los que verdaderamente le siguen y quiénes no. Estas pequeñas pruebas que estamos teniendo hoy en día, que es la vida difícil y todo demás, es insignificante lo que ha de venir.
Él está preparándolos, así como Jesús dijo al principio, estas cosas os he dicho para que no tropieces. Sí, al final el tropiezo nos lleva al pecado. Pero Él nos está avisando, o nos ha dicho antes, para que estemos preparados y no lleguemos a ese momento. Jesús intercede por nosotros en el cielo de esta manera. Y de esta manera es que nuestros pecados son perdonados. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Y les voy ya casi les leo esto en inglés. Perdón. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos. Hebreos 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El apóstol Pablo nos está hablando de que, y sabe, él reconoce la condición de la situación, que somos tardos para oír. No queremos. Si nos sentamos por 20 minutos, media hora, ya después queremos irnos. Perdemos la atención. Ese es el ser humano, así somos. Y él lo conoce. Porque debiendo hacer ya maestros, él está hablando ya para este tiempo. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Aquí Pablo está haciendo una comparación en la palabra de Dios en las verdades que son simples de entender y fáciles de entender, y las verdades que son más difíciles de entender, ese es alimento sólido, un poquito más complejas. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién es el autor o los autores de la Biblia? Algunos profetas. ¿Los profetas? Algunos pescadores. ¿Ok? El Espíritu Santo. Pero, Amén. pero dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único autor de la Biblia. Él usó seres humanos para que escribieran y pusieran por escrito lo que Dios había dicho. Pero el Espíritu Santo es el único autor de la Biblia, por eso tiene contexto desde principio a fin. Ninguno de las partes de la Biblia habla de otra cosa fuera de la armonía del plan de salvación. Amén. Amén. El autor de la Biblia es Dios, Amén. su palabra. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era... Dios. Y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Esta es la palabra de Dios. Es Cristo mismo. Amén. Amén. Cristo nació de mujer, un ser humano, engendrado ¿por quién? El Espíritu Santo. Amén. O sea, todo está directamente conectado. En símbolos y en alegorías. Pero sí, exactamente es lo mismo, la misma verdad, la misma realidad. Entonces, en su palabra podemos encontrar, aparte de la salvación, podemos encontrar las indicaciones que tenemos para poder ser obedientes. Por eso dice que hemos de tomar ese alimento sólido. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y este es el tiempo en el cual nosotros hemos de haber alcanzado madurez. Ya no hay tiempo para leche. Es tiempo de alimento sólido. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el punto. Porque si nosotros sabemos la diferencia entre el bien y el mal, no vamos a pecar, hermanos. No vamos a ser engatusados, por así decirlo, engañados, tentados. Porque vamos a saber la realidad de las cosas. Y el Señor quiere prepararnos para eso. ¿Por qué? Porque somos un ejército. Somos su ejército. Y este ejército no lucha contra potestades en la tierra, sino no contra sangre ni carne ni sangre, sino contra Potestades de las tinieblas. ¿dónde? En las Las tinieblas. tinieblas. Del príncipe de este reino. Esa es la lucha que nosotros tenemos. ¿Cómo le vencemos nuevamente? Por medio de la obediencia. ¿Cómo ejercitamos la obediencia? Por medio de la palabra de Dios. ¿Estamos claros?
Dios nos ha dado el camino. Dios nos ha mostrado qué es lo que debemos de hacer. Entonces, cuando Jesús intercede por nosotros, ¿cómo esto sucede? Y aquí estamos llegando a la conclusión. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues el punto principal de lo que venimos diciendo, cuando él estaba hablando acerca de la leche y la carne sólida, es esto. Es que tenemos al tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Sabemos que es el santuario celestial. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y continuamos en el versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, versículo 7. Porque en aquel primero, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Está hablando del segundo tabernáculo, del segundo santuario, del segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No con el pacto que hice con sus padres, en el día en que los tomé de la mano para sacarnos la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cómo pone Jehová sus leyes en nuestras mentes? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener la ley? Cuando leemos la ley de Dios, está en nuestras mentes, hermanos. Y Él las va a escribir en nuestras mentes. Sí, entonces quiere decir que tenemos que estar, ¿qué? Leyendo la palabra de Dios. Amén. Si no estamos leyendo la palabra de Dios, estamos, como decía mi abuelito, fundidos. Como un foco, como un bombillo, sin luz, no puede dar luz. Fundido, inservible. ¿Qué se hace con un foco fundido? Se cambia y se bota. Él me decía, y recuerdo muy bien esto, la oración y el estudio de la palabra es lo único que tenemos que tener. Orar, porque de esa manera nos expresamos a Dios y al leer la palabra, Él se comunica y se expresa a nosotros. Y de esa manera, sus leyes van a ser escritas en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Por qué en nuestros corazones? Porque cuando yo pongo a prueba a Dios y le digo, Señor, y sé que Él escucha, y veo los resultados de la fe, la confianza que puse en Él, cómo Él me resolvió ese pequeño problema o detalle. Entonces mi fe se acrecenta y mi confianza en Él incrementa. En mi corazón ya queda grabado eso, en mi conciencia, en mi memoria, en mi subconsciente, y mis acciones regulares de ahora en adelante van a ser confiando en la palabra de Dios. Pero si no practicamos esto, cuando vengan los tiempos difíciles, mi reacción natural del corazón va a ser huir, mentir, robar, matar, defenderme, sobrevivir. Esa es la realidad. Pero eso no es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros confiemos en Él y que esperemos en Él. Y de esa manera vamos a vencer al enemigo. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y le vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio de sus bocas. Y no amaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo no amaron sus vidas hasta la muerte? Porque pusieron a Dios en primer lugar. No lo que yo quiera hacer, Padre, más lo que tú quieras hacer. Exactamente lo mismo que hizo Jesús en Getsemaní. No como yo quiera. Yo no quiero que pase de esta copa de mí. No como yo quiera, pero no como yo quiero, Señor, sino como tú quieras. Y Él fue al Calvario. Es una decisión que Él tomó. Nosotros tenemos también que tomar esa decisión. Y de esa manera vencemos al enemigo y lo desterramos de este planeta. Cerramos con el libro de Salmos, el capítulo 27. Salmos, capítulo 27. Y este es un salmo de promesa. Este es un salmo en el cual Él nos da esperanza.
y un salmo que nos indica lo que ha de acontecer y cómo el Señor nos va a proteger y a guardar y a defender en el tiempo de necesidad. Nuestros pecados han sido perdonados y ya entendemos cómo y cuándo, ¿verdad? En el santuario nuestros pecados son limpiados, somos limpiados de nuestros pecados. Cuando nosotros acudimos a Cristo, en el nombre de Jesús, Él intercede por nosotros y nos limpia de todo pecado. Veo las expresiones como que, pero usted no ha leído eso. Vamos a, antes de ir al capítulo 27, vamos a Juan. Primera de Juan, el capítulo 3. Perdón, Primera de Juan, capítulo 2. Y aquí está la evidencia de la palabra de Dios de cómo nos limpia y nos purifica de todo pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, porque Él es justo. Es un Dios recto, un Dios justo. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La diferencia es que el mundo no le conoce y no le acepta. Pero si nosotros le conocemos y le aceptamos, esa propiciación y esa diferencia hace en nuestras vidas la purificación y la limpieza de nuestros pecados. Él lo está haciendo por ellos también, pero como ellos no aceptan, no puede. Él no se va a forzar sobre ellos. Y en esto sabemos que le conocemos, ¿sí? Versículo 3. Si obedecemos, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿sí qué? si obedecemos Guardamos sus sus mandamientos. Como decía el hermano Rey, en la obediencia es donde viene la victoria. Entonces, ahora sí vamos al Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Jehová, Dios, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Jehová es mi luz, mi salvación, ¿a quién voy a temer? ¿Quién puede estar en contra de mí? Si no hay nadie más poderoso y más fuerte que Jehová. Si no hay nadie más alto, más sublime, más... No hay nadie más. Y Jehová está conmigo. ¿A quién voy a temer? Recordemos eso, hermanos. Cuando se juntaron contra mí los malignos. Perdón, me salté una parte importante. Jehová es mi fortaleza de mi vida. Es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Una fortaleza es algo que protege. Es un lugar donde tú puedes ir y estar seguro. Porque es muy difícil de asediar, es muy difícil de atacar. Casi imposible. Y Jehová, si es nuestra fortaleza, nadie puede encontrar nosotros. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. No pudieron. Y este es un testimonio que nos está dando David en su experiencia como ser humano, siguiendo las ordenanzas de Dios. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Amén. Versículo 5 es el versículo hincapié, donde quiero hacer hincapié al aspecto. Porque esto es lo que viene en el tiempo de angustia, en el tiempo donde todo parezca oscuro y difícil y estemos solos porque no va a haber nadie a nuestro alrededor. Si no vamos a estar rodeados de enemigos en persecución en ese tiempo, dice el siguiente la palabra de Dios, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. El versículo 1 del capítulo 91 de Salmos dice: lo siguiente:
Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Si nosotros estamos habitando en Él, en su nombre, en sus promesas, en la palabra que Él nos ha dado, entonces Él va a ser nuestra fortaleza. Ok, volvamos otra vez al 27 para concluir. Y dice, luego me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye a Jehová mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. Y todos tenemos esa experiencia, ¿no? Nuestros padres o han pasado o han de pasar. Y en este caso, Jehová va a estar con nosotros. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, a los que respiran crueldad. Nosotros tenemos un testigo falso. ¿Cómo se llama? El acusador del pueblo de Dios. El acusador del pueblo, el adversario, Satanás. Él nos acusa, dice, ellos pecan. Tú no puedes redimirlos. Ellos son pecadores, me pertenecen a mí. Mas nosotros hemos de refutar eso. ¿Cómo refutamos? No con la palabra, con los hechos. Si obedecemos a Dios, estamos demostrando como Job que le amamos y que somos sus representantes en esta tierra. Y eso es lo que Dios anhela de nosotros. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Esa es la promesa y la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. El Señor no solamente nos limpia de todo pecado, sino que nos da el poder para no pecar más. Y ese poder está en su palabra. Permanezcamos en su palabra. Permanezcamos en Él. Entremos en comunión con Dios diariamente. Saquemos tiempo. Comencemos aunque sea con 5 minutos para estudiar la palabra de Dios. Leer, meditar, orar. Y eso ha de ser lo primero. Si lo hacemos en primer lugar, estamos poniendo a Dios en primer lugar. Todo lo que ha de venir aparte. En mi experiencia personal, cuando se me olvida o me levanto tarde o sucedió cualquier cosa, ese día fue pésimo. Y al final del día reconozco y me doy cuenta por qué. Porque no le puse en primer lugar. Pero cuando tenemos esa práctica constantemente, el Señor nos va a bendecir y todo lo que hemos de hacer, las pruebas que vienen contra nosotros durante ese día, vamos a poder pasarlas, vamos a poder vencer al enemigo. En las tentaciones, en las pruebas, en todo lo que ha de venir, todos los problemas que Él nos echa. Y de esa manera nos preparamos. De esa manera vencemos la batalla que hemos sido llamados a defender el nombre de Dios. Él murió por nosotros, hermanos. Amén. ¿Qué hemos de hacer nosotros por Él? Aceptarle y obedecerle. Amén. 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 Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu gran bondad y por lo bueno que has sido para con nosotros. Amén. Perdónanos, Señor, de nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Purifica nuestras almas, nuestras conciencias. Ayúdanos, Señor, a entregarnos plenamente contigo, a ti. Señor, y que cada uno de los que está aquí presente, al que escucha mi voz, podamos elegir, Señor, defenderte, defender tu nombre, tu honor, tu honra, con nuestras vidas, Padre.
Que podamos, Señor, no escoger lo que nosotros queremos, mas como tú deseas. Que sea hecha tu voluntad, Padre, como la oración que tú nos enseñaste a hacer. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como es en el cielo. Gracias, Señor, por habernos dado tu luz, por habernos dado tu Hijo, por habernos dado tu salvación por medio de su sacrificio en la cruz. Bendícenos, Señor, en este día sábado, que podamos continuar en armonía y en alabanza contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un feliz sábado, mis hermanos. Amén. Amén. ¿Qué himno cantamos?